Buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Seguimos en este grupo de conferencias relacionadas al tema del curso Gestión de la Cadena de Suministros. En esta oportunidad traigo un tema relacionado a la unidad 3 de del primer módulo. La unidad 3 es sobre negociación y gestión de la base de datos. En realidad, trabajamos con gestión de los proveedores, pero la base de datos se piensa a nivel de toda la cadena de suministro. Pero como es importante la trazabilidad, el conocimiento también, tenemos que empezar esto casi desde el inicio. Así que después de hacer un seguimiento y evaluación de los proveedores, nos encontramos con situaciones como esta, ¿no? En que un proveedor debe ser controlado, ¿no? Para ver si ha habido un incremento de costos, si ha habido incumplimientos en el plazo de entrega, si hay o no hay artículos defectuosos, porque cuando llega una compra pueden llegar en la factura 10 unidades, pero hay que ver si llegan completas, si llegan productos malogrados, si llegan faltantes o si llegan sobrantes. Hay errores entonces en la cantidad entregada y hay que incidencias más graves también hay que registrarlas. Entonces, todo este registro tiene que irse pormenorizando para efectos de la negociación, que se puede hacer más adelante. Y entonces, cuando nosotros pensamos en un fichero, en un archivo de proveedor, seguramente pensamos en una identificación, en ver qué producto suministra, en ver cuáles son las condiciones económicas y cuál es el historial de todas esas incidencias. Entonces, si uno se pone a pensar cómo puede lograr todo esto, porque decirlo es un poco sencillo, hacerlo se puede complicar si es que no tenemos unos conceptos claros de lo que implica manejar información. La información, señores, es el recurso más importante que tiene una empresa. Y entonces hacer un seguimiento no se trata solo de registrar, porque podemos registrarlo en hojas, podemos registrarlo en documentos, podemos registrarlo en folders, pero luego, cuando queremos tomar alguna decisión respecto a, tendríamos que estar buscando físicamente todos esos documentos. Si vamos a trabajar en un proceso de negociación con los proveedores, tendríamos el mismo problema, porque no podemos decirle al proveedor, espere un ratito, voy a ver cómo está su rendimiento de todo el mes o de 15 días, ¿no? Entonces necesitamos el factor computadora y la computadora para manejar la información. Y la información no es algo que lo podemos tener, tenemos que crear. La información es algo que se construye. Y construir información va a requerir tener la data adecuada, tener lo que nosotros llamamos una base de datos. Entonces, vamos hoy día a dar los conceptos básicos para la gestión de base de datos. Con esto ya sentamos las bases para que todo el proceso de una gestión en la cadena de suministros se lleve a cabo. Es decir, no solamente controlamos al proveedor, a los productos que provee y a todo el registro que implica sus transacciones que tiene con nosotros, documentos de compra, detalles de la compra, sino también vemos todo el proceso. Podemos hacer un seguimiento del inventario para saber dónde está cada producto, en qué almacén se encuentra, en qué cantidades se encuentra, en qué condiciones se encuentra. Podemos manejar todo el proceso productivo, qué pedido se está produciendo, cómo va, en qué estadio está, cuánto se está produciendo por día, por mes, por año, y luego mirar el impacto que tiene el cliente, cuánto de los productos que nosotros fabricamos llegó al cliente. Entonces tenemos que manejar ventas, cliente, detalles de la venta, la cuenta corriente del cliente, porque el cliente nos puede comprar, pero a lo mejor nos compra crédito, el manejo de letras, caja, banco. Entonces, si se dan cuenta, hay un conjunto de información que vamos a necesitar acorde al área o al segmento en el que nosotros trabajamos. Así que hablar de una base de datos es
importante. Por lo tanto, vamos a empezar mirando alguna terminología básica de archivos. Por ejemplo, solemos usar mucho la palabra dato. ¿Qué es un dato? Un elemento individual de los archivos, que normalmente en el aspecto técnico reciben el nombre de campos. Entonces, quiero que piensen ustedes en una hoja de Excel, cuando nosotros ponemos nuestros títulos, esos serían los campos, los datos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a poner títulos a cada columna. Ese título es el nombre del campo, es el identificador. Entonces hay que ponerle un nombre y tiene un valor asociado a él, porque no es lo mismo poner el código del proveedor que poner la dirección del proveedor o el RUC del proveedor o los productos que provee. Entonces los tipos de dato va a ser diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un cheque, para poder poner un ejemplo simple. ¿Qué datos encontramos en un cheque? El portador, el cuentahabiente, la fecha, el número del cheque, el monto numérico, la cantidad, el monto en letras, el número del banco, entre otros. Si esto lo empezamos a generar a nivel de guardar datos, generamos registros. El registro es un conjunto completo de datos. Imagínense, en la analogía con Excel, una fila de Excel. Más filas, más registros, ¿cierto? Entonces, una entrada a ese conjunto de datos se le llama registro. Al ser considerado como una única unidad, en el caso del cheque, el cheque bancario es un registro. Por lo tanto, cuando nosotros inscribimos en la base un cheque, estamos escribiendo un registro. Un registro es en realidad, como acabamos de decir, un conjunto de campos. Tiene el nombre del campo, el tipo de campo, porque es muy importante esto, y la longitud. ¿No? Esto es importante porque no puedo yo tener, por ejemplo, una cuentaviente de carácter tamaño 50 en una tabla y en otra tabla X que necesito registrar la cuentaviente esté como carácter de 30. No podría ser. Entonces, el administrador de la base de datos tiene que controlar que eso ocurra adecuadamente. Es decir, que todos los campos sean del mismo tipo en toda la base de datos. Por lo tanto, si yo empiezo a llenar registros, debe existir una clave única que identifique a un registro. Entonces, una llave de registro es un campo o más de un campo que identifica de manera unívoca a un registro. Tanto así que no podemos confundir uno con otro. Ejemplos, el número de matrícula en un registro de inscripciones de la universidad. El DNI, por ejemplo, el número del DNI en un registro electoral. El número del cheque en un registro de cheques. El código de un artículo en un registro de inventario. Una entidad es otro concepto que tenemos que tenerlo claro. Todo lo que la empresa guarda o quiere guardar respecto a su vida organizacional es una entidad. Y por lo tanto, una entidad es sinónimo de tabla. Entonces empecemos otra vez en la analogía con Excel. Una entidad es una hoja de Excel. Es cualquier persona, lugar, cosa o evento de interés para la organización. Los pacientes, los exámenes, las transacciones del almacén, los clientes, los proveedores, los empleados, etc. Son entidades. Un archivo es la parte informática de una entidad, es decir, es la representación lógica en este caso de la entidad que es física. Un archivo es una colección de registros relacionados. ¿Y por qué se llama registros relacionados? Porque cuando empezamos a llenar, lo llenamos en el orden en que están los nombres de los campos. Se incluye cada registro en un archivo porque pertenece a una misma entidad. O sea, no podemos poner un registro de proveedores en la tabla clientes o viceversa. No es posible eso.
Entonces, todo ese cuidado tenemos que hacerlo cuando manejamos una base de datos. Y entonces, ¿qué es una base de datos? Un conjunto de tablas. Eso es. Pero esa base de datos tiene distintas entidades. ¿Ven? Estas entidades se almacenan en una base de datos y en una base de datos la gente accede para coger, para recoger, para consultar y obtener información. Entonces, piensen de manera análoga con Excel, una base de datos es un conjunto de hojas, un libro en Excel, ¿correcto? Y lo interesante, si hacemos una otra analogía, es como si yo tuviera una gran laguna de datos donde todo el mundo pesque. Pesca el administrador, pesca el gerente, pesca el jefe de ventas, pesca el jefe del almacén, pesca el gerente de producción, pesca el cliente, pesca el proveedor. O sea, todo el mundo pesca. ¿Pero qué pesca? Lo que él desea. Ese pescar es lo que nosotros llamamos queries, consultas. Es decir, yo creo esquemas de consultas y entonces los paquetes, entre ellos el Excel también, nos permite pescar. Y pesca el gerente cosas que el administrador no le interesa. Entonces, para el administrador es probable que lo que haya pescado el gerente sean datos, pero para el gerente es información. Entonces, nuestro trabajo en un aspecto ya técnico es crear una base de datos adecuada para que todos pesquen y todos satisfagan sus propios requerimientos. Una base de datos es una colección integrada de datos, almacenadas en distintos tipos de registro, de forma que sean accesibles, como ven, para múltiples aplicaciones. La interrelación de los registros se obtiene de las relaciones entre los datos, no de un lugar físico. Es un aspecto estrictamente lógico. Ahora, en una base de datos existen dos bloques en realidad, pero que para efectos de aprendizaje se ha podido disgregar, porque en realidad los archivos son de dos tipos, o son archivos de dimensión, maestros, o son archivos fact, o de hechos, o transaccionales. Pero podríamos generar transaccionales de distintas categorías y podríamos generar maestros de distintas categorías. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Los archivos maestros responden al qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Los archivos de transacción responden a todas las actividades empresariales: comprar, vender, trasladar, mover, cargar, abonar. Entonces, la diferencia entre esos archivos hace que los archivos maestros se muevan a una velocidad más lenta en cuanto a actualización. Es decir, más registros. Un archivo de maestro tiene menos registros que un archivo de transacciones. En cambio, los archivos transaccionales mueven una cantidad enorme de información. Un archivo maestro es un conjunto de registros que graban cosas muy importantes en la empresa: el empleado, el cliente, el artículo, el área de producción, el almacén y cosas así. Ese es un archivo maestro. Un archivo de fact o de hechos o transaccional es un archivo de carácter temporal, porque podríamos eliminarlo en cualquier momento, que empieza a acumular una serie de datos de cada evento que ocurre en la empresa. Cuando yo compro, genero transacciones. Cuando yo vendo, genero transacciones. Cuando yo muevo el almacén, porque puedo sacar no para vender, no puedo sacar porque quiero transferir, puedo sacar porque quiero devolver,
Puedo sacar porque hice un inventario físico, puedo sacar por longevidad, puedo sacar por otros motivos. En cambio, puedo entrar artículos al almacén no solamente por compra, porque me devolvieron, porque hubo un ajuste físico, porque ha habido error en el código, porque el lote se cambió. Entonces, todo eso lo tenemos que manejar. Eso se hace en un archivo de transacciones. Las transacciones son identificadas. Cada vez que yo muevo cualquier cosa en una empresa, estoy generando una transacción y esta tiene que registrarse, ¿no? Si, por ejemplo, genero una factura, esa factura va a moverme a artículos. Esos artículos tienen que registrarse en movimiento del almacén. Han salido por venta, pero también está moviendo la cuenta corriente del cliente. Y si el cliente ha hecho un pago, está moviendo caja. Y si pagó el banco, está moviendo banco. Entonces, toda esa trazabilidad tiene que existir, tiene que ser posible en la base de datos. Porque si no, no tendríamos control de lo que estamos haciendo. Hay un archivo maestro especial que se llama tablas. Como por ejemplo, un archivo de tablas es un archivo que tiene cosas muy parametradas, ¿no? Como por ejemplo, yo digo turnos, ¿no? O digo, por ejemplo, tipo de documento. 1 es factura, 2 es boleta, 3 es nota de venta, etc. O digo tipo de cargo, ¿no? Se paga servicio, se paga esto, se paga lo otro, o tipo de abono también. Entonces, todo eso son archivos de tablas, que son archivos maestros que sí definitivamente se mueven muy poco, tienen muy poco registro y tiene lo esencial para generar un concepto de parámetro a nivel empresarial. Entonces, si yo digo, voy a mover factura, digo 1. Entonces ya sé que 1 representa el tipo de documento factura en todo el aspecto organizacional. Cada vez que compro por facturas, digo 1. Cada vez que vendo con factura, digo 1. Cada vez que muevo el almacén con factura, digo 1. Cada vez que pago de una factura, digo 1. Entonces, ese valor está dentro de un archivo de tablas. Y los archivos transaccionales de reportes son archivos temporales que se usan solo para generar un aspecto precisamente de informe. Es decir, un conjunto de elementos relacionados a través de una consulta, un query, que se meten en una tabla para que luego esa tabla se pueda exportar o se pueda presentar como manera individual. Hay otros archivos que son los archivos de respaldo o se llaman también backups, copias de seguridad, que tienen la información pormenorizada, tienen la información, digamos, detallada como una copia para evitar que si algo se pierde, podríamos fácilmente recuperar la información. Y entonces, este concepto, que es la razón de nuestro tema central, la base de datos relacional. ¿Por qué relacional? Muy bien, entendamos eso. Cuando yo empiezo a relacionar las tablas, a conectarlas, genero una base de datos estructurada, fiable, homogénea, organizada de manera independiente, pero que sirve para que cualquier usuario acceda a la información. Los sistemas relacionales son importantes porque ofrecen muchos tipos de procesos de datos. Puedo entender que yo necesito saber qué productos me compra un cliente. Y entonces, ¿de dónde saco eso? De las ventas. Pero la venta tiene un detalle, el detalle tiene los productos, y los productos tienen una descripción. ¿Cierto? Entonces, hay una simplicidad
pero a la vez también hay una generalidad. Es fácil de usar. Cualquier usuario puede acceder. No necesita aprender mucho tiempo. Con periodos cortos de aprendizaje se hace. Es más, los que tenemos la oportunidad de manejar esto, cuando tengo un usuario que quiere información, él me dice, yo quiero tener esto. Y me dice, quiero tener esto, 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 esto. Perfecto. De donde yo lo saque. Obviamente va a depender de mi grado de relación que tenga en la empresa. Entonces genero esa información y se la presento, ¿no? Se la puedo poner en un documento, se la puedo poner en una hoja Excel. ¿Cuáles son las características de una base de datos? Se compone de varias tablas, ¿cierto? No pueden haber dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es un conjunto de registros que representa una entidad. Cada uno de estos registros consta de varias columnas, campos o atributos. Así que los valores que se almacenan en una columna deben ser todos del mismo tipo. No importa el orden en que yo lo grabe, y la información yo la puedo recuperar por medio de sentencias que se llaman consultas, si es que empleo directamente el gestor de base de datos. Pero yo puedo tener paquetes como el Excel, como el Power BI, que simplemente todo se hace de manera implícita, ¿cierto? Yo jalo información y la ubico tal como deseo tenerla. Además, tenemos, de las características, tenemos estos tres elementos. La clave única, señores, es lo que nosotros hemos llamado llave de registro. Lo que es interesante es esta. Normalmente y por lo general, una clave única podría ser una clave primaria, aunque no siempre se da. Una clave primaria es el campo o campos que se van a conectar con la otra tabla que voy a relacionar, y eso se hace a través de esta clave foránea. O sea, lo que está en una clave primaria existe para poderlo conectar con una clave foránea. Eso, señores, es muy, muy importante que exista, porque si no hay esa posibilidad, entonces no podríamos crear un esquema de trabajo, que lo vamos a ver en un momento. La estructura es en realidad un esquema, es una forma rápida de integrar toda una base. Aquí interesa el nombre de cada tabla, el nombre de cada campo, el tipo de dato de cada campo y la tabla a la que pertenece cada campo. Precisamente cuando yo genero una estructura, genero lo que yo llamo la información. ¿De acuerdo? Los datos o instancias es el contenido de la base de datos en un momento dado. O sea, es en realidad lo que contienen los registros. Pero yo puedo sacar un campo de una tabla, un campo de otra tabla y luego presentarlo como si fuera un solo valor. Veamos este ejemplo rápidamente y luego vamos a tratar de explicar cómo es esto del manejo informático en la base de datos. Noten ustedes, y lo he hecho a propósito, es como si yo tuviese un conjunto, un enmarañado, hay una especie de red. Pero todo eso tiene sentido. Y lo he tomado de un paquete que me permita poder evidenciar esas llavecitas que están viendo aquí, ¿de acuerdo? De color amarillo, y este valor infinito que representa un valor de muchos. Entonces yo puedo leer rápidamente aquí que una clase puede estar muchas veces en un producto. Ahora, vamos a hablar de la llave de registro o clave única. En clases, la clave única es code clase. En productos, la clave única es code pro. En líneas, la clave única es code línea. Pero miren ese detalle. Y vamos a explicarlo por qué. Resulta que
en muchas empresas los productos están disgregados en diferentes almacenes o con diferentes lotes. Entonces, en este ejemplo de una empresa, esto es real, se tiene que esta empresa tiene varios almacenes y en esos varios almacenes puede estar un mismo producto, pero con diferente lote. Por eso es que ustedes ven 3 campos aquí que representan la clave única o llave de registro. No pueden haber 2 registros aquí que tengan al mismo tiempo el mismo CODPRO, el mismo almacén, el mismo lote. Pueden tener CODPRO almacén, pero el lote es distinto. O pueden ser el mismo CODPRO y el almacén distinto, con un lote igual. Pueden tener varios lotes en diferentes almacenes. La suma de estos saldos será el total de este stock que ven acá. Entonces ahora vamos a explicar esto de relacionar. Si ustedes se dan cuenta, aquí existe una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque el producto tiene su clave única, pero también tiene su foreign key o llave foránea o llave secundaria, clase. Esta clase es este código de clase. Y entonces, en castellano significa que varios productos están en la misma clase, como varios productos están en una misma línea. Y entonces aquí decimos, varios productos están en esto. Entonces, si ustedes miran acá, se dan cuenta que la clave única CODPRO es la misma de mi primary key o llave primaria. ¿Se dan cuenta? Acá, COD clase es a la vez clave única y a la vez clave primaria. Aquí, CODPRO es clave única y es clave primaria para la relación con saldos. En cambio, para la relación con clases, no es clave primaria, es clave foránea. Ahora, veamos este detalle. Este DocCap es de ventas, que tiene todos los documentos de venta. Y claro, como esta empresa, he trabajado con ella desde el año 2004, en ese tiempo no había facturación electrónica. Y entonces las facturas y las boletas podían coincidir con los números. Y este tipo que ven aquí es el que identificaba si era una factura o una boleta. Así que yo podía tener la factura 100 tipo 1, la boleta 100 tipo 2. Entonces ya no había igualdad, había diferencia. Y por lo tanto, esas dos llaves generan una llave primaria que se conecta con este de aquí, que a su vez tiene estas dos llaves foráneas. Y este tiene otra llave foránea CODPRO que se conecta con esta llave primaria de CODPRO aquí. Y si vamos a clientes, yo tengo aquí CODCLIE y tengo aquí CODCLIE porque el cliente puede comprarme varias veces. Entonces, con este CODCLIE, yo sé qué cliente me compró. Aquí no está el documento, la razón social, la dirección, no está aquí. Sin embargo, ustedes en la factura ven que sale impresa el nombre, la razón social, la dirección, los teléfonos, su RUT. Pero si se dan cuenta, aquí en la factura solamente está CODCLIE. Teniendo CODCLIE, tengo toda esta información. Y entonces, si yo tengo el CODCLIE aquí y sé que el cliente Juan Pérez me ha comprado varias veces, yo puedo saber qué me compró, porque aquí está CODPRO. Pero aquí está solo CODPRO. El detalle de producto está arriba. Todo el detalle de producto. Y entonces aquí está la trazabilidad de la que yo hablaba, que es relacionar, es crear carreteras de información. ¿No? Así que yo puedo ir desde clientes a productos por esta carretera. ¿Ok? Yo puedo ir de vendedor, que son los empleados, a productos por esta carretera.
yo puedo decir qué productos o quiero saber qué clientes me compran un determinado producto. No lo contrario, no es qué productos me compra un cliente, sino qué clientes me compran un producto. Entonces tomo el producto, me voy por aquí, ya sé qué número y tipo tiene, lo busco acá. Al tener el número y el tipo, tengo el code CLIE, lo busco acá y ya tengo todo el chisme del cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Relacionar implica crear carreteras de información. Y señores, en una empresa que va a gestionar toda una cadena productiva o toda una cadena de suministro, se supone que debemos manejar todo. Por aquí están los proveedores, miren. Los proveedores con sus documentos de compra, con su detalle de compra, y yo puedo saber qué productos me vendió un determinado proveedor, cuánto le debo a un proveedor, cuánto me debe un cliente. Si hubieron notas de crédito, también para poder beneficiar tanto al cliente como a mi empresa, porque claro, yo tengo que llevar un control de todo eso. Y aquí no está todo, porque tendría que tener también las notas de crédito que yo genero porque el producto no me llegó completo. Tampoco están aquí las transacciones del almacén. Entonces, si identificamos dimensiones, clases, líneas, productos, empleados, proveedores, clientes y transacciones, saldos, detalle de venta, venta, detalle de compra, compra, cuenta corriente cliente, cuenta corriente proveedor, notas de crédito y su detalle. Hemos agarrado un pedacito de toda una base de datos. ¿Bien? Entonces, vamos ligeramente a redondear un poco esta idea. Disculpen, voy a dejar de compartir un ratito para poder ingresar aquí en mi máquina a uno de los paquetes que podríamos emplear para trabajar. Así que voy a volver a compartir. Y aquí tenemos el SQL. El SQL es un gestor de base de datos, como lo es el Access, como lo es el Oracle, como lo es el MySQL, como lo es el Azure y otros. En realidad no importa mucho en qué gestor trabajemos. Lo importante es que cuando lo empleemos, apliquemos todo lo que hemos dicho hoy en día. Acá están las bases de datos. Por ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo, ¿ok? Esta base de datos, Cifano. O sí, Cifano. Como ven, tiene diagramas. Si yo entro aquí y pido el diagrama, la máquina me va a presentar todo lo que yo he relacionado, si es que he relacionado. Por ejemplo, aquí no me muestra porque no es una copia del original, pero yo puedo mostrarles algo como esto rápidamente. Ya, aquí lo tengo. Esto, que es una base chiquita, está relacionado, ¿ven? Producto, detalle, factura, clientes, ¿cierto? No siempre lo podemos poner aquí porque eso es una copia. Y entonces, si yo me voy a las tablas, verán que todas estas son tablas de la base de datos. Supongamos que yo quiero ver la tabla clientes. Esta tabla clientes está compuesto por el código del cliente, el tipo de documento del cliente, el documento, la razón social, la dirección, los teléfonos, fax, etc. Y entonces, cuando nosotros trabajamos, voy a mostrar un top, ¿ven? Aquí aparece toda la información. Así como puedo manejar la información de un cliente, podría manejar la información de proveedores.
Y entonces tengo aquí los proveedores que tiene mi empresa. De repente, en algún momento quiero saber, por ejemplo, los laboratorios, esto es una empresa que maneja laboratorios, los proveedores por laboratorio, así como hay productos por proveedor, ¿no? Yo puedo, miren, de una tabla bastante elemental, puedo tener un conjunto, el laboratorio tal, del proveedor tal. Esta información, ¿dónde está? En la tabla proveedores, ¿no? Que acabamos de ver. Aquí existirá el código del proveedor, que es el que ustedes están mirando acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la base de datos la debemos ir creando dentro de una empresa. Claro, ¿por qué SQL? ¿Por qué Access en lugar de Excel? Porque el Excel no es un gestor de base de datos. Simula muy bien hacer un gestor y vamos, algunas empresas lo manejan. Pero la interacción, es decir, la posibilidad de hacer cosas como esta, miren, les voy a mostrar, por ejemplo, algunas vistas de esta base de datos. Vamos a suponer que yo quiero ver, vamos a una que hemos visto, clientes. Entonces yo voy a ver al diseño, ¿ok? Una cosa tan sencilla como esto y lo ejecuto, ¿ya? Lo voy a, bueno, vamos a copiar esto para que se vea mejor en una query, una nueva consulta, y le digo, ejecútame, y entonces me está mostrando lo que yo quiero que me muestre. El código del cliente, el documento, la razón. Eso por poner un ejemplo bastante sencillo. Pero si en algún momento, por ejemplo, alguien quiere una información un poco más sofisticada, entramos a la programación, que es un conjunto de stored procedures, son procedimientos desarrollados. Por ejemplo, vamos a ver las ventas que le hemos hecho del proveedor Caferma. Entonces vamos a hacer esto. Todo esto que ven ustedes aquí no es sino la construcción de un programa que graba, este es un archivo de reporte. Y entonces todo esto, señores, tiene un sentido. ¿Cuál es? Que cuando se muestre, ¿ya? Se muestre, ok, lo ejecuto, me sale. Esto es resultado de juntar n tablas. Quiero que lo vean rápidamente. ¿Se dan cuenta? Tenemos por un lado la tabla docdet, que ya la hemos visto en el ejemplo, doccat, productos, clientes, zonas, ¿eh? Y entonces estamos mostrando información de 1, 2, 3, 4, 5 tablas. 6 notas de crédito, detalle, notas de crédito, y todo esto para que saque este informe. ¿Ven? Donde está la fecha, el tipo, el número de documento, qué RUC fue, qué cliente me compró, en qué zona me compró, cuánto me compró, qué cantidad me compró y cuál fue el neto. ¿Ven? Y entonces esta información, señores, es eso, el resultado de procesar esta base de datos que ustedes han visto. Y que claro, aquí la estamos mirando de manera muy pequeña, porque no tenemos aquí creado. Tendríamos que crear, de repente, a ver, déjenme ver si podemos crear algo aquí. Bueno, aquí estamos recién creando. Miren cómo se van creando los diagramas, ¿eh? Porque esto es más complicado de lo que parece, digamos, por el hecho de que hay que relacionar, hay que darse el trabajo de relacionar toda la data que se tenga. Aquí, por ejemplo, recién se está empezando a desarrollar y entonces agarramos aquí y le decimos, quiero adicionar tablas. Y todas las tablas están listas para ser jaladas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver, si estoy hablando de clientes, entonces vengo aquí, busco la tabla clientes, porque quiero crear lo que ustedes han visto hace un momento.
¿Dónde está? A ver, vamos, tabla cliente, perdón, cliente está arriba. Está en orden alfabético, como pueden observar. Ya. Acá está. Ok, bien, bien, clientes, clientes. Ok, acá cliente. Si yo lo adiciono, entonces tengo mi tabla clientes y automáticamente la máquina encontró cómo relacionarlo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo ver aquí esta relación producto de que aquí esté code CLIE y aquí también está code CLIE. Y así se van creando las relaciones entre todas las tablas. Esto, señores, sí es importante porque, por ejemplo, acá tenemos una base de datos un poquito más grande con algunas cosas más y como ven, todo se va relacionando. Este conjunto de tablas que forman una relación es lo que a nosotros nos interesa para efectos de manejar procedimientos, vistas o cualquier otro tipo de consulta. Es más, la ventaja de tener una tabla relacional y luego crear, por ejemplo, una vista que relaciona esto, vamos a suponer esto, ¿no? Una vista que tiene reserva, vamos a ver el diseño. ¿Ven? Aquí tenemos dos tablas, más de dos tablas, acá hay una abajo, tres tablas. Nosotros hacemos esto, ¿verdad? Y generamos el proceso. Muy bien, ya está, ya se ejecuta. Bien, ahora, muchas veces la persona que maneja la empresa o que está en la empresa no conoce. Voy a memorizar esto. Esta es una vista, reserva pasajeros. Entonces, nos vamos a ir a Excel. Y vamos a generarle una vista. Le decimos, conéctate desde otras fuentes o simplemente ingresa por aquí. Bueno, es cuestión de manejar. Conéctate, por ejemplo, desde SQL, ¿no? Entonces yo le digo, voy a conectarme, la máquina reconoce, me voy a mi base de datos, no lo recuerdo el nombre, así que voy a usarla de genérico. Va a conectarse, la máquina va a encontrar, yo trabajo con esto, ¿cierto? Me interesa la vista que le dijimos, esta. La máquina hace una vista preliminar, cargo la información y esa información se va a ubicar aquí. ¿Okay? Entonces, la persona no tiene por qué manejar SQL, él lo tiene en Excel, pero toda la data se está moviendo. Entonces, el especialista, que es el administrador de datos, se encarga de crear esta vista para que le llegue a la persona de manera rápida. Entonces, podemos tener el control de la gestión de proveedores así, el registro, si en ese momento el gerente de compras va a comprar, o sea, tendría que saber qué va a comprar, cuánto debe comprar, y entonces yo le puedo presentar la información en Excel para que él pueda tomar una decisión. O si ese sistema está integrado como este, que sí lo está, con un lenguaje de programación, el lenguaje de programación hace ese trabajo. Y entonces me lo presenta en un papel, en una guía o en Excel. Entonces, esa es la forma correcta de trabajar. Y eso es por lo que necesitamos tener el conocimiento básico de lo que es una base de datos, para que cuando nosotros pidamos información, no es que no nos engañen, lo que pasa es que a veces en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Y a veces yo he visto casos en que el usuario pasa días, semanas, meses esperando que le den una información tan simple que puede generarse, como ven aquí, en una vista. Esto la persona lo construye y esto no afecta para nada el valor de la data. Es decir, no estoy tocando la data, estoy haciendo un query, estoy pescando y esa pesca la estoy mostrando en una hoja, como la podría estar mostrando en una pantalla a través de un reporte.
porque el SQL no maneja formularios, no crea los reportes. Yo tengo que usar un lenguaje de programación para usar el SQL y hacer la operación, o como lo están mirando en este momento. Ahora, yo puedo obtener esta información, así que baseo toda esta información en diferentes tablas y luego puedo hacer analíticas, ¿cierto? Puedo entrar a un Power BI y hacer analíticas, proyecciones, puedo controlar, puedo generar KPIs, indicadores claves de gestión, y entonces mi empresa está manejándose con información. Las empresas toman decisiones con información, no toman decisiones con datos. De nada sirve que yo tenga todo este conjunto de data que acaban de ver en diferentes tablas, como las vieron aquí. Esta es la empresa que tiene más datos, ¿no? Miren, todas las tablas que tienen aquí. Si esto no me sirve, tiene que servirme, tiene que haber una trazabilidad. Por ejemplo, miren esta tabla o esta de aquí es una tabla que me sirve para enviar las facturas electrónicas. Entonces yo miro esta tabla, va a tener una información que es, se envía a la SUNAT. Entonces yo estoy preparando esto y lo preparo a través de un programa, ¿cierto? Un programa que se llama, yo le he puesto el nombre, cualquier nombre que ustedes crean conveniente, de acuerdo a lo que van trabajando. Este es una factura electrónica. Veo, y es todo un proceso para construir o para llenar esa tabla. ¿Y de dónde sale esto? Sale de la información que tenemos de las ventas que se han hecho. Bien, señores, como ven, es muy interesante el tema, bastante amplio, pero cada cosa tiene su momento. Conocer, no ser experto en manejar SQL o Access, pero sí conocer, para que cuando podamos trabajar en una organización, exijamos que exista un adecuado manejo de bases de datos relacionales que nos permitan capturar información con la que luego podemos tomar decisiones oportunas. En realidad, cuando nosotros decimos cuál es la diferencia entre una empresa exitosa y otra que no, es la correcta, oportuna de tomar decisiones. Para tomar decisiones es esencial contar con información adecuada y en tiempo, que soporte toda la gestión en la que estamos involucrados. Listo. Eso es todo lo que hay que conocer. Y ahora, claro, hay que dejarle, si no al experto, por lo menos al que conoce un poco más referente a la tecnología y pueda manejar. Porque hay procedimientos. Todo paquete sirve para algo en especial. Y el SQL, por ejemplo, para gestionar una base de datos. Muy bien, me tengo que despedir. Si hubieran, voy a dejar de compartir, si hubiera alguna pregunta, yo la puedo mirar por el chat. Y si en todo caso, si no lo hay, les invito para la próxima conferencia donde vamos a seguir manejando temas sobre gerencia, en todo caso aquí sobre gestión, en este caso sobre una gestión de la cadena de suministros. Muy bien, gracias por su opinión y entonces nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias por su presencia, por su paciencia, por escucharme y por el interés que ponen. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.